Sentido Económico. Compartimos una nueva entrega, en este caso, de nuestro boletín de noticias de Sentido Económico, porque acaba de terminar el mes de marzo y hay números muy interesantes para compartir con todos ustedes. Así que vamos a hacer una especie de balance de lo que fueron las inversiones, de lo que fue la economía en definitiva, porque también todo esto que fue ocurriendo a lo largo del mes de marzo, que estuvo marcado claramente por el conflicto bélico que se desató en Medio Oriente con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y su prolongación un poco insospechada, ¿sí? Porque en un principio se pensaba de que todo esto iba a durar relativamente poco tiempo, si bien las noticias que llegaron en estas últimas horas son relativamente buenas, porque lo que dijo Trump, el presidente norteamericano, es que podrían concluir las operaciones militares contra Irán en un plazo de 2 a 3 semanas y que no sería necesario alcanzar un acuerdo diplomático para que el conflicto cese. Esto marcando ya un giro también en la postura de Washington anterior, respecto a que se había condicionado justamente de que el fin de estas hostilidades se produzca a que Irán aceptara un marco de 15 puntos que incluía el abandono del programa nuclear y la reapertura del estrecho de Hormuz. Es más, hace algunas horas también el propio Donald Trump había dicho que ni siquiera es necesario que se libere el estrecho de Hormuz para que se termine la guerra. Con lo cual, esto hizo que los mercados se tranquilicen un poco. No quiero spoilear esto que les voy a contar un poco, que no es ninguna novedad tampoco. O sea, si le digo, aumentó el petróleo un montón a lo largo del mes, no es novedad, ¿no? Pero realmente viene bien hacer una especie de balance de lo que fue el mes de marzo, como para tener en cuenta claramente cómo se fueron produciendo las cosas, cuánto influyó este conflicto que les estoy comentando, además de que también otra novedad que cita un parte de InView, que es diario, de que Emiratos Árabes también está preparándose para colaborar con Estados Unidos en la apertura forzosa del estrecho, buscando el respaldo de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para avanzar en esa dirección, aunque esto simultáneamente también trajo consigo de que desde Irán haya amenazas concretamente a muy específicas empresas estadounidenses que tienen presencia en la región y que son integrantes, algunas de ellas, de las 7 magníficas, como Microsoft, Google, Apple, también Tesla o la fábrica de aviones Boeing, por ejemplo. Así que parece ser de que, tal como señalábamos en alguno de nuestros episodios en los que contábamos en el anterior, sin ir más lejos, con la presencia de Pablo Waldman, en donde justamente una de las preocupaciones en el marco del análisis de Pablo señalaba de cuánto podía llegar a prolongarse este conflicto y cuánto podía llegar a afectar no solamente al mercado, sino a la economía en general, que lo está haciendo, y de hecho es el motivo por el cual, sobre todo teniendo en cuenta en este momento al electorado estadounidense, Donald Trump está flexibilizando de manera muy, pero muy notable su postura. ¿Quiénes fueron los ganadores de marzo? Vamos a los hechos, vamos a los números. Por supuesto, el petróleo. El petróleo norteamericano, el West Texas Intermediate, que ganó un 36,34%, y el Brent, que es el petróleo que se utiliza la referencia a nivel internacional, con un 33,04%. También, además, hay que decir que el Merval tuvo un rendimiento muy interesante y afortunadamente desacoplado de lo que tiene que ver con los mercados internacionales y sobre todo con Estados Unidos. Y después hay 2 historias de 2 empresas que tienen que ver con la Argentina, que son muy interesantes y que en próximos episodios también, ya episodios con entrevista de Sentido Económico, nos vamos a dedicar a desmenuzar detalladamente, porque hay 2 empresas argentinas
o con orígenes argentinos que han tenido un desempeño extraordinario en lo que tienen que ver con el mercado accionario o de CDRs en el transcurso del mes de marzo. Pero bueno, yendo un poco a la foto que dejó entonces el tercer mes del año, es bastante particular en los mercados, porque no fue un mes de subas generalizadas en el mundo. O sea, no subió todo. Estados Unidos, por ejemplo, los grandes índices estadounidenses cerraron en rojo, el S&P cerró 4% abajo, el Dow Jones 4,28%, el Nasdaq 3,49%, aunque en la última rueda mostraron también un rebote muy fuerte en este contexto, atravesado por estas novedades que yo acabo de mencionar relacionadas con el Medio Oriente, el shock energético y la suba del petróleo que obligó a revisar al alza los pronósticos del petróleo crudo y afectó la percepción global de inflación y de riesgo, porque ahí es en donde entra a tallar también esto que uno lo ve en una planilla, porque una cosa es ver el precio del petróleo en una planilla o los derivados del petróleo como activos, como tickers en una pantalla, y otra ver cuál es la consecuencia que está teniendo en la economía real de todo el mundo. Y ya lo señalaba nada más ni nada menos que el CEO de BlackRock hace un par de días, Larry Fink, en varias notas, indicando de que esto podría significar una recesión mundial si se mantiene esta situación de este conflicto en particular, ¿no? Percepción global de inflación y de riesgo. En Argentina, en cambio, bueno, el cierre fue mejor, cerró el Merval 13,46 arriba en marzo y terminó la última rueda con un avance de 4,61, esto fue en el día de ayer, el último día de marzo. Es decir, que no fue un mes de mercado alcista para todos, pero sí de ganadores bastante concretos, y si hubiera que elegir el gran tema de marzo, obviamente que el petróleo le gana por goleada a todos los demás. La foto general en lo que se refiere al Merval, mientras Wall Street terminó marzo en rojo, la bolsa argentina logró cerrar en positivo, avanzó 13,46% como les acabo de decir en el mes, lo que muestra que el mercado local encontró impulso propio aún en un contexto internacional tan complicado, tan frágil como el que estábamos viviendo, pero no subió todo por igual en el Merval, no es que subió todo. Sí hubo una combinación favorable entre energía, ¿sí?, que es lo que más se recomienda en general, bancos en algún caso, utilities, que ya les voy a explicar qué son empresas que prestan servicios, y algunos papeles más selectivos. O sea, Argentina tuvo un marzo mejor que el mercado americano, afortunadamente, aunque nuestro mercado, ya se sabe, es muy pequeño. Acciones argentinas, ¿sí? Energía, bancos y servicios públicos. Si miramos el panel líder del Merval, obviamente la gran ganadora mensual fue YPF con una suba del 32,94%. 32,94% subió YPF. Después, para que ustedes vean cómo se intercalan algunas cosas, digamos que uno dice, bueno, bancos que suben, que bajan, que tienen mucha volatilidad. Bueno, Banco de Valores, Valo, o sea, así se llama el ticker, subió 29,08%. Banco de Valores es una entidad financiera con un perfil más específico que la banca comercial tradicional. Sociedad Comercial del Plata, que es un holding diversificado que subió un 25,15% en lo que fue el mes de marzo. Edenor, ¿sí?, que es una distribuidora eléctrica, subió un 22,76%, Metrogas, que es distribuidora de gas, un 18,81%, y muy cerca Transportadora de Gas del Sur, que también es una empresa que se dedica al transporte y procesamiento de gas, subió un 18,64%. ¿Sí? Bueno, ¿qué fue lo que eligió el mercado en esta situación? Básicamente tres cosas. Obviamente, primero energía, YPF fue la cara más visible de eso, acompañada por otras empresas que también se dedican o están relacionadas a lo que tiene que ver con la explotación del petróleo en Vaca Muerta, por ejemplo. Segundo, utilities reguladas como en los casos de Edenor y de Metrogas. Y en tercer lugar, algunos nombres financieros o corporativos con dinámica propia como Valo, Banco de Valores o Sociedad Comercial del Plata. Y si se amplía la mirada desde el panel general, o al panel general, mejor dicho,
También aparecieron algunos nombres, a lo mejor para ustedes, menos conocidos, pero muy fuertes durante el mes de marzo. El panel general incluye a empresas que tienen a lo mejor un menor volumen de negociación, que son mucho más volátiles también, pero que también cotizan en la bolsa argentina, como B-Gaming, que es una empresa relacionada al negocio del juego y el entretenimiento que aumentó un 33,76%, y Capex, que es una empresa energética con exposición a hidrocarburos y generación, que aumentó un 27,58%. Obviamente que el matiz del cierre del mes también mostró de que, por ejemplo, algunas posturas se cerraron, es decir, que hubo una toma de ganancias. YPF terminó la última rueda con una baja de 1,39%. Acá esto conviene aclararlo también, de que esa debilidad final, ínfima al lado del aumento general que tuvo de más del 30% y que mencionábamos antes, no fue una historia propia de YPF, que tuvo una gran noticia hace nada más que una semana con el fallo favorable al Estado argentino por parte de una corte de alzada al respecto de el no pago y de que quedó en definitiva totalmente afuera de la demanda, totalmente no, porque todavía le queda a la Corte Suprema, a Burford, de la condena que tenía que pagar por la expropiación de YPF por 16.100 millones de dólares más intereses. Eso fue una gran noticia que también lo ayudó mucho a YPF y que de hecho YPF fue el papel que capitalizó esa merma en el riesgo de esta empresa argentina, aunque en realidad esto uno lo piensa y debería haber tenido también su impacto en los bonos. No lo tuvo tanto, porque en realidad el principal beneficiado con ese fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York fue el Estado argentino, porque era el Estado argentino el que tenía que pagar esa plata, no la empresa. Pero bueno, esto hay que tomarlo, lo de la baja también, como parte del recorte del trade energético. Marzo fue excelente para energía, pero el último día ya mostró algo de toma de ganancias y de que también se desinflaron un poco los precios del petróleo, cosa que también lo había beneficiado a YPF el tema de la suba de los precios del petróleo a lo largo del mes. Y en lo que se refiere a CDRs, que son los certificados que permiten comprar una porción de, lo pongo así para que se entienda lo mejor posible para cualquier persona que escuche también este contenido, vos podés comprar un pedacito de una acción estadounidense adquiriendo un CDR. ¿Sí? Que lo podés comprar en pesos en el mercado argentino. En definitiva, una partecita de Apple, una partecita de Microsoft, una partecita de Nvidia, bueno, obviamente los CDRs que están cotizando en el mercado argentino. Y también acá no fue en general comprar Estados Unidos lo que pesó, sino fue comprar historias concretas, ¿sí? No fue un mes de compra amplia en Wall Street, no fue comprar Estados Unidos y ganar. Si el S&P, el Dow Jones y el Nasdaq, como dijimos anteriormente, cerraron el mes en rojo, entonces los mejores CDRs tenían que venir por otro lado y vinieron por sectores y compañías muy puntuales y obviamente, de nuevo, ¿cuál es el hilo conductor en todo esto? La energía, el petróleo. Agroindustria también, materias primas o historias corporativas específicas en un mundo condicionado por la guerra y también por la suba del petróleo, como acabo de decir. Los nombres destacados. Y acá empezamos a encontrar algunas historias realmente muy interesantes. Satellogic, que es una empresa de observación satelital e imágenes de la Tierra creada, en este caso, por dos argentinos que se llaman Emiliano Cajerman y Gerardo Richarte, que crearon la empresa en el año 2010. Es una empresa líder en tecnología geoespacial que diseña, fabrica y opera microsatélites para observar la Tierra en alta resolución, ¿sí? Y están cotizando en el mercado norteamericano, de hecho, ¿sí? La acción de Satellogic cotiza en el mercado norteamericano y acá se puede comprar a través de CDRs,
¿sí? De un CDR de Satellogic. Satellogic aumentó en lo que fue el mes un 82,53%. Adecoagro, otra empresa muy interesante también, de la cual vamos a hacer una muy breve referencia, porque merece la pena y porque la vamos a hacer breve, porque también queremos ver si vamos a tener la posibilidad de charlar con gente que estuvo estudiando este papel particularmente y lo encontró muy interesante. Tuvo un aumento de Adecoagro del 67,63%. Y después nos encontramos con otras empresas más tradicionales como Avis, Avis Budget Group, que es obviamente la empresa que se dedica, como ustedes saben, a alquilar autos en diferentes lugares del mundo, que tuvo un incremento del CDR del 52,51%. Equinor, que es una petrolera gasífera noruega, aumentó un 39,41%. Y en este caso Dow, que es una empresa petroquímica, ¿sí?, e industrial, que aumentó un 36,32%. Quedaron muy cerca, bueno, ya conocidos, más conocidos nuestros, como Vista, por ejemplo, con 33,02%, Petrobras, ¿sí?, la empresa energética y petrolera estatal brasileña, con 25,85%, y NIO, que es un fabricante chino de vehículos eléctricos, con un 25,81%. Todos esos CDRs tuvieron estos aumentos que les acabo de comentar. Y Adecoagro es uno de los casos muy interesantes del mes, porque no solamente fue una suba del precio, detrás de esto hubo una tesis que desarrolló una empresa que se llama Valore Investment Group, que en un informe, y esto es interesante, previo a un aumento que ya había tenido en el transcurso del mes de marzo, ya lo voy a precisar más o menos en qué momento del mes de marzo, creo que fue durante los 10 primeros días del mes de marzo, pero bueno, en todo caso los detalles los vamos a dejar para el momento en que tengamos la oportunidad de charlar puntualmente sobre este tema. Esta empresa definió a Adecoagro como el hedge macroeconómico que nadie tiene en cartera. Lógicamente que ya de por sí uno dice, el título es como que muy que te quiero vender Adecoagro. Pero si uno lee el informe, que yo lo leí porque me lo acercaron justamente, es muy interesante, y sobre todo es muy interesante porque mostró esta situación de Adecoagro antes de que se produzcan las subas que se produjeron y que sorprendieron mucho y que en ese momento eran de alrededor del 30% aproximadamente, planteando también un escenario base de un valor por acción muy por encima de lo que estaba valiendo en ese momento en el mercado, ¿no? Porque Adecoagro no es una historia agropecuaria clásica, ¿sí? Según el informe que mencionábamos anteriormente, el punto de inflexión fue la compra de una empresa que se llama Profertil, que es el principal productor de fertilizantes de Sudamérica. O sea, Adecoagro aparte también tiene presencia en varios países de Sudamérica, en Uruguay, no me quiero equivocar en qué otros lugares también. Hay varios países de Sudamérica en donde está Adecoagro, pero bueno, la compra de Profertil fue la bisagra, porque Profertil es el principal productor de fertilizantes de Sudamérica y particularmente de urea, que es un producto directamente vinculado al gas, ¿sí?, que a su vez también fue uno de los puntos importantes para que ingrese como accionista de la empresa Adecoagro Tether, que son creadores de una moneda que no es como Bitcoin, que vale $1, un Tether, ¿no?, y que tiene como objetivo poder también utilizar los recursos que tiene Adecoagro a los fines de, y esto es una noticia vieja, que creo que ya la comentábamos, se va a conocer el año pasado, o un poco más lejos, para poder tener acceso a ese combustible para refrigerar, en este caso, grandes data centers, ¿sí? O sea que realmente la historia es muy interesante.
y además fusiona una serie de líneas de negocio que son totalmente diversas. Bueno, antes de irme de lo que tiene que ver con la urea, este punto también es importante porque resulta ser de que uno de los inconvenientes que presenta también el conflicto en Medio Oriente es la producción de fertilizantes en el mundo, porque por el estrecho de Hormuz pasa también una muy importante cantidad de comercio de fertilizantes, con lo cual además esto pudo haber influido, se lo preguntaremos a los especialistas, en la apreciación de Adecoagro, que combina además tenencia de tierras, lechería, producción de azúcar, producción de etanol y también, como les dije anteriormente, de fertilizantes, con lo que toda esta combinación termina funcionando como un activo real ligado a energía y a commodities esenciales, ¿no? O sea, es realmente un caso muy interesante que, vuelvo a insistir, la gente de BIG, con la que vamos a charlar próximamente, nos puede brindar un panorama un poco más amplio de todo esto, que es muy interesante. Ellos cuentan inclusive la historia, y le agradezco, hago el crédito a Bautista Cabana, que también se contactó conmigo para que charlemos también con Lucas Sacerdote, que es quien elaboró ese informe, cosa que va a ocurrir seguramente en próximas entregas. Así que bueno, por otro lado, en lo que tiene que ver con renta fija, en los bonos hubo subas selectivas, pero no mejora en general. También hubo ganadores, pero la lectura tiene que ser fina porque, bueno, hubo bonos que tuvieron desempeños interesantes, pero también a su vez, por supuesto, que si sube el precio, baja el rendimiento, baja la tasa, ¿sí? Si un bono es más caro, baja el retorno, en definitiva, y el rendimiento implícito. Los destacados del mes fueron el CO26D, con 9,28% de incremento, el TX28 con 9,05%, el TX28D con 8,87%, el DIC, el DICP con 6,27%, el TX26 con 5,89% y el PBY 26 con 2,12%, ¿sí? Así que bueno, la curva no subió todo por igual, en la curva no fue una mejora pareja toda la deuda argentina. Por eso decíamos que a lo mejor uno pensaba que con la noticia de YPF podía llegar a haber también un impulso extra para los bonos, que bueno, no lo hubo. Hubo preferencia por algunos tramos y algunos instrumentos puntuales. Es interesante mencionar también de que en ese listado aparecen bonos de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, bonos con vencimiento, algunos muy corto y otros relativamente largo, para 2037, por ejemplo. Así que bueno, ¿se influyó el fallo de YPF? Sí, probablemente ayudó también al humor financiero argentino, pero esto no alcanzó tampoco para convertir a marzo en un mes de compresión pareja de toda la curva argentina. En definitiva, hubo mejora selectiva, pero no, en definitiva, una baja homogénea de riesgo argentino, y sin ir más lejos, en el transcurso de los últimos días hubo, antes que una disminución, un incremento en lo que tiene que ver con el riesgo país, según una medición que se va a conocer a diario, que se calcula en base a lo que tiene que ver con el índice ENVI, que mide justamente el riesgo de mercados emergentes, y que en este caso ayer medía 617 puntos básicos cuando tocó 400 y pico en algún momento, ¿no? En el transcurso de los últimos 30 días, por ejemplo. Así que hacemos una breve pausa y te termino de contar un poco algunas otras novedades que hubo con respecto al tema del mercado a lo largo del mes de marzo. Sentido económico. Net Finance acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando sus flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto, o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro.
Lubricentro, Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Transporte Goichik, servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Sentido económico. Y ya seguimos en esta especie de derivado de sentido económico que es este bullet que hemos denominado el sentido de la semana, aunque en este caso es el sentido del mes porque estamos hablando de cuáles fueron los rendimientos del mes de marzo, ¿no? Que tuvo como gran protagonista el petróleo, los ETF ligados a energía, ya entrando un poco en otro rubro de inversión, y la explicación de por qué no ganó el mercado en general, sino un puñado de temas muy concretos, ¿no? Siempre con el hilo conductor del petróleo. Acá hay ejemplos claros de cómo siguió el mercado el petróleo y quiero hacer una aclaración importante. En ETFs los nombres que voy a dar no son un ranking cerrado sobre grandes ganadores de marzo en todo el mercado, los usamos como ejemplos de vehículos que están vinculados al petróleo y a la energía, que fue el gran tema del mes. Dicho eso, el mapa mensual sugiere que varios de los ETF que tuvieron mejores comportamientos mensuales dentro del bloque energético fueron, por ejemplo, USO, que sigue el crudo WTI, que es el petróleo norteamericano vía futuros. Otro que tiene el ticker XOP, ¿sí? Que sigue empresas de exploración y producción, que ya ahí es un segmento un poco más volátil, mientras que, bueno, hay ejemplos más útiles para explicar también el movimiento, que fueron, como dije, el USO, que sigue al WTI, que es el petróleo norteamericano, el BRNT, que suena muy a Brent, y de hecho sigue al petróleo Brent, que es la referencia internacional, CRUD, que es, se lee crude también, y que sigue al petróleo crudo de Estados Unidos. Después otros ETF que son XLE, V corta D y este que mencionaba XOP, ¿no? Que en este caso XLE sigue a grandes compañías energéticas, V corta D es un ETF amplio de energía, o sea, no hay solamente petróleo ahí adentro, sino que hay otras cosas relacionadas con este tema. Y XOP, como dije, sigue empresas de exploración y producción, y la distinción clave es esta: no es lo mismo seguir el barril de petróleo que seguir a las petroleras, ¿sí? Porque acá estos ETFs hay algunos que buscan parecerse al commodity, es decir, al incremento del petróleo, mientras que hay otros, como estos que yo mencionaba después, el XLE, el V corta DE, que es un fondo de Vanguard, y el XOP, que siguen a empresas relacionadas con la explotación del petróleo. Y además, estos ETFs que usan futuros también, ahí aparece el tema de un costo que hace que a lo mejor el vehículo no replique perfecto el incremento del barril con el paso del tiempo. Esto tiene un nombre particular, se llama contango, que es en este caso el costo de la renovación de contratos en lo que tiene que ver con el petróleo, que influye en que a lo mejor la variación no sea exactamente la del barril. Por eso digo, una cosa es seguir el barril de petróleo, otra seguir a empresas que se dedican a el tema energético o al tema petrolero. Así que la idea no es decir que estos fueron los únicos ganadores del mes, pero sí que fueron los vehículos más útiles para leer el gran tema de marzo, que fue la energía y el petróleo como consecuencia de todo esto, ¿no? Así que bueno, la estrella del mes sin ninguna duda fue el petróleo, el ganador temático del mes de marzo como consecuencia de esto que yo les estuve contando relacionado al conflicto en Medio Oriente, que ahora está bajando un poco la intensidad de la posibilidad de que no continúe, con la posibilidad de que no continúe el conflicto, tal
las últimas declaraciones del presidente norteamericano. WTI, el petróleo norteamericano, subió un 36,34% en lo que fue el mes de marzo, y el referencia internacional, el Brent, subió un 33,04%. Con lo que esto explica buena parte del tablero, ¿no? Subieron petroleras, subieron CDRs vinculados a energía, se destacaron ETFs ligados al crudo, y también tuvieron relevancia historias derivadas como fertilizantes, por ejemplo, como les acabo de contar. Y en otras palabras, la guerra en Medio Oriente no solamente movió el barril de petróleo, sino que movió toda una cadena de energía, gas, urea y commodities estratégicos, como les hemos comentado anteriormente. Así que si uno tuviera que resumir marzo, a ver, no en una sola frase, pero sí en una oración un poquito larga, sería: no ganó el mercado en general, obviamente, porque los índices norteamericanos fueron muy castigados, ganaron algunos temas muy concretos, y el principal, lógicamente, fue el petróleo. El Merval subió 13,46%, lo que les comentábamos al inicio. Entre las acciones argentinas lideraron YPF, Banco de Valores, Sociedad Comercial del Plata, Edenor y Metrogas. En CDRs ya les comentábamos también, está más cerca, así que no los vamos a mencionar. En bonos, mejoras selectivas, y en ETFs también ejemplos útiles para leer el mes que estuvieron en los índices, o los ETFs, mejor dicho, que siguen al crudo, y en empresas relacionadas a todo el tema energético. Así que obviamente que fue un mes no para comprar todo. De hecho, los grandes inversores y las grandes consultoras a nivel internacional, sin ir más lejos, Morgan Stanley, hace un tiempito dio a conocer de que lo mejor es agarrar, tener lo que uno tenía, apostar a inversiones un poco más conservadoras, ¿sí? Y defensivas, a posturas más defensivas, y quedarse también con un efectivo como para eventualmente estar cubierto y estar preparado frente a que a lo mejor se pueda presentar alguna oportunidad una vez que toda esta situación de este conflicto termine. Fue un mes de selección, de lectura macro, y también de una sola palabrita, de un solo elemento que volvió a ordenar el mercado, que fue el petróleo, que está bajando en el día de hoy en que estamos haciendo este contenido, el primer día de abril. Un 1,46% en lo que tiene que ver con el WTI. Hoy es esto, sigue bajando. Vamos a mirar un poco, porque me olvidé de decirles el precio en el que está el barril del petróleo norteamericano en el día de hoy. Bajó a $95, ¿sí? 95,70 en realidad el barril de petróleo norteamericano, mientras que la referencia internacional del Brent se ubica en el día de hoy también marcando bajas de un 1,19%, cotizando igualmente en un valor alto todavía, que son $100, poco más de $100. Así que eso en cuanto al tema de lo que tiene que ver con cómo está evolucionando hoy, en el día en que les estamos contando cómo terminó marzo el petróleo, mientras que también hay algo que se mira mucho en inversiones, que es el índice de volatilidad, y que cuando está por encima de 25 pone realmente complicado a todo, digamos, el análisis que se puede hacer, porque realmente hay que ser muy cuidadoso a la hora de tomar decisiones, y que sigue estando muy levemente ahora por encima de 25. Está en 25,17 el índice de volatilidad. Así que bueno, con esto cerramos nuestro boletín y nuestro sentido de la semana / del mes, haciendo en este caso un raconto de lo que fue el mercado durante el mes de marzo.